Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Él por tener otra oportunidad nuevamente de estar con ustedes, de visitarlos en sus casas donde cada uno de ustedes se encuentra. No hemos podido reunirnos como iglesia desde hace ya 7 semanas. Este es nuestra octava oportunidad, o octavo domingo que no podemos reunirnos por las circunstancias de la cuarentena en la cual nos encontramos. Pero damos gracias al Señor porque la tecnología nos permite estar con ustedes, visitarlos, compartir con ustedes la palabra, animarnos. Esperamos que el Señor les esté bendiciendo donde cada uno de ustedes se encuentra y que puedan seguir adelante animados, fortalecidos en el Señor, confiando que en medio de estas circunstancias que han excedido nuestras capacidades humanas, nuestra comprensión y que realmente nos hacen sentir en momentos inciertos, con afán, que podamos confiar en medio de esto en el Señor y en su gracia. Es una oportunidad para aprender, para reflexionar. Me llama la atención, hoy estaba leyendo en la mañana un reporte sobre un informe de una investigación que hizo una organización británica que se llama Tearfund, en relación con la manera como la población en el Reino Unido, particularmente los jóvenes, han reaccionado ante la situación que ha causado la pandemia del COVID. De suerte que se dice que 1 de cada 4 personas ha sintonizado alguna transmisión de servicios en línea, y que jóvenes entre los 18 y 34 años son principalmente aquellos que han estado buscando al Señor. Las líneas que se han abierto para pedir oración han sido inundadas con llamadas, de suerte que la gente está pidiendo que se ore, ya sea por la situación actual que se vive, por su familia, por ellos mismos, por países que se encuentran pasando situación difícil. La situación actual está haciendo que de alguna manera reconsideremos y recapacitemos en cuanto a lo que habíamos estado haciendo y en la forma como habíamos estado viviendo hasta el momento. Y que pongamos las cosas sobre la mesa y comencemos a evaluar y comencemos a preguntarnos qué es lo más importante, qué es lo prioritario, qué es lo crucial. En esto nos podemos preguntar nosotros cuáles han sido nuestras prioridades, cuáles han sido nuestras metas, cuáles han sido aquellos derroteros que hemos colocado como lo que debemos seguir y buscar para alcanzar el verdadero sentido y propósito de nuestras vidas. ¿Para qué hemos estado viviendo? ¿Para qué hemos estado existiendo? ¿Qué es realmente el motor que ha llevado adelante cada una de nuestras vidas en lo personal, como familia, como iglesia y como sociedad? ¿Qué es aquello detrás de lo cual estamos dedicando nuestro esfuerzo, nuestra atención, nuestras energías, nuestros recursos, nuestra capacidad mental, todos aquellos aspectos que hemos logrado desarrollar como humanidad? ¿Hacia dónde nos hemos estado dirigiendo? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? El pasaje que hoy vamos a reflexionar nos hace recordar algunas cuestiones importantes que el Señor Jesucristo trató de plantear, que trató de establecer, para que como humanos en general y como sus seguidores en particular y como su iglesia, podamos nosotros decidir adecuadamente qué es lo que vamos a colocar como lo más importante de nuestras vidas. El pasaje que nos toca reflexionar hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 15 al 30. Y lo que vamos a reflexionar aquí es cuál es la actitud correcta para participar del reino de Dios. Recordemos una vez más el concepto del reino. En tiempos del Señor Jesucristo, el concepto del reino tenía que ver con la manifestación terrenal de lo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento, con el propósito de que se cumplieran los propósitos de lo que Él quería realizar para la humanidad. El reino de Dios significa establecer un sistema de justicia, no solamente justicia social, sino justicia moral, justicia individual, justicia que va a permitir que cada uno de nosotros viva de acuerdo a las demandas de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios también tiene que ver con establecer en este mundo una forma de vivir unos con otros, de manera que podamos llevarnos
en una relación en la cual cada uno de nosotros pueda actuar adecuada, justa y realmente de una forma conforme a la voluntad de Dios los unos para con los otros. Naturalmente, el reino de Dios se había visto limitado porque desde que la nación de Israel fue llevada en cautiverio unos 500, casi 600 años atrás, la nación no había experimentado que Dios estuviera gobernando en medio de ellos y que la presencia de Dios se manifestara de una forma plena. Sí es cierto que había habido palabra de Dios y que de alguna forma el pueblo de Dios había experimentado la presencia de Dios en medio de ellos, los propósitos de Dios por los cuales había fundado la nación de Israel para darse a conocer a las naciones se habían visto puestos en pausa. De manera que estaba el anhelo en medio de circunstancias políticas, en medio de circunstancias mundiales que incluían aspectos económicos y religiosos que eran confusos y que realmente mantenían al pueblo en vilo. Ellos habían estado anhelando que el reino de Dios se manifestara. Pero ante todo, el reino de Dios tenía que, para el concepto que ellos tenían, tenía que ver con lograr y alcanzar metas muy propias, muy personales, beneficios en los cuales ellos querían mantenerse y sostenerse. Cuando el Señor Jesucristo vino predicando el reino de Dios en su llegada por medio de Él a la tierra, manifestó una forma diferente de ver el reino de Dios, de manera que el reino de Dios tenía que ver más con la respuesta del corazón arrepentido, el corazón convertido, quebrantado delante de Dios y buscando vivir y practicar la justicia de Dios y no solamente llevar una religión externa que se conformaba a estipulaciones establecidas por los hombres y por un sistema religioso que se había establecido sin darle necesariamente el primer lugar a Dios. En el pasaje en el cual nos encontramos, el Señor Jesucristo en la sección, en la porción anterior que reflexionamos la semana pasada, hizo ver que lo que vale más ante Dios es un corazón que busca la misericordia de Dios con un reconocimiento pleno del arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo termina la sección en el versículo 14 que estudiamos la semana pasada, que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En esta sección comienza con una experiencia, un momento que causa confusión, incomodidad, particularmente a los discípulos del Señor Jesucristo, quienes se sentían como parte de ese grupo especial que iba a acompañar al Señor Jesucristo en el establecimiento del reino. Recordemos que incluso en una ocasión el Señor Jesucristo los había visto discutiendo entre sí quién habría de ser el principal, el mayor en el reino de Dios. Y en otra oportunidad, incluso la madre de Juan y de Jacobo se acercó al Señor Jesucristo a pedirle un favor, a pedirle que cuando se estableciera el reino, que cada uno de sus hijos se sentara el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Aquellos estaban buscando únicamente privilegios y oportunidades. De suerte entonces que la mentalidad prevalente en aquel momento era una mentalidad que estaba también en los discípulos, que no habían logrado terminar de percibir el mensaje del reino de Dios. Así que el Señor Jesucristo, por medio de la situación que se da, va a hablar de algo muy importante en relación con la actitud que se espera de nosotros para poder participar del reino de Dios. Reino de Dios que no solamente tiene que ver con una experiencia futura, con una situación hacia la otra vida o hacia un tiempo después de que dejemos de vivir en esta fase de nuestra existencia, sino tiene que ver también con la forma como en el día a día cada uno de nosotros vive. Nos narra el pasaje en los versículos 15 al 17 que traían a Jesús niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándoles dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por medio de esta situación que se da un tanto incómoda para los discípulos, el Señor aprovecha para dar una lección importante sobre la actitud correcta que nosotros necesitamos demostrar para participar en el reino de Dios. Posiblemente dentro de un pensamiento de la religiosidad popular, se veía en Jesús a un líder religioso famoso, importante,
cuyas obrar incluso había resultado en la sanidad de enfermos, en la sanidad de leprosos, de volver la vista a los ciegos, incluso en la expulsión de demonios o en alguna otra oportunidad en la resurrección de alguien de entre los muertos. De manera que los padres traían a sus niños pequeños, posiblemente bebés de brazos, y los traían a Jesús, no solamente para que los tomara en sus brazos, sino que sobre todo para que los tocara, posiblemente para darles una bendición y que de esa forma sintieran que esos niños habían sido bendecidos por este gran maestro. Esto seguramente incomodó a los discípulos, quienes vieron que esto estaba sacando de lugar adecuado lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Así que los discípulos, reprendieron a los padres que estaban trayendo a los niños, que se habían atrevido a traer a aquellos niños ante el Señor Jesús. Jesús responde de una forma clara y directa y dice que llama a los niños, más llamándolos. Aquí no es un llamar a los discípulos ni un llamar a los padres, sino que por la forma en que está expresada las palabras en el idioma original del texto griego, se deja ver que Jesucristo a quien llamó fue a los niños, a quienes acogió, a quienes les dio la bienvenida. El Señor Jesucristo se abre a aquellos pequeños de quienes va a hacer un ejemplo y un modelo en cuanto a la actitud correcta para participar del reino de Dios. Y el Señor Jesucristo le dice ahora a los padres y probablemente a los discípulos mismos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Aquí hay algo importante, aparte de la lección crucial que es de cómo Dios está abierto a los niños, quienes en la sociedad del primer siglo, claramente en el estatus jerárquico, se encontraban en la condición más baja, sin importancia, sin estatus propiamente, que aunque los padres los querían, no tenían que influir ni estorbar en la situación. A aquellos Dios les da la prioridad. Recordemos que el reino de Dios ha trastocado el orden de nuestra importancia. Ha colocado lo último como primero y lo ha colocado lo primero como lo último. Y aquellos quienes tenían probablemente el lugar más recóndito en el orden jerárquico de aquella sociedad, como eran los niños, Jesucristo los hace venir al primer plano para hacer de ellos un ejemplo de la actitud que cada uno de nosotros debe tener para poder participar en el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo entonces dice: no dejen que vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Recordemos que el interés, la meta, el afán de los judíos del primer siglo, del pueblo de Dios en la Jerusalén, en la Judea del primer siglo, era resolver la pregunta: ¿qué debemos hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesucristo dice que de aquellos que son como esos niños, de ellos es el reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere decir con esto cuando continúa expresando que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él? ¿A qué se refiere? Con frecuencia se ha mencionado la actitud de humildad que los niños pueden manifestar, pero posiblemente pueden incluirse otros aspectos: su apertura de corazón, la disposición a confiar, una fe profunda, la libertad de la hipocresía o de las pretensiones que la vida ha impuesto sobre nosotros a medida que vamos creciendo y desarrollándonos, la conciencia misma de debilidad que ellos tenían y la disposición a depender de Dios y depender de Jesús. Esas son varias cosas a las que el Señor Jesucristo podría estar haciendo referencia cuando habla de que el que no recibe, el que no da la bienvenida, el que no acoge, el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y cuando el Señor Jesucristo dice, habla del reino de Dios, no solamente se refiere a una idea lejana, una idea idealizada, una idea utópica, sino particularmente el Señor Jesucristo se ha de estar refiriendo muy claramente a aquel que recibe el mensaje del reino de Dios y al mensajero del reino de Dios como una referencia muy particular a sí mismo. Así que el Señor Jesucristo establece un punto de partida de aquella experiencia con los niños. Hablar de cuál debe ser la actitud correcta para participar del reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios es la manifestación plena
no solamente de la voluntad de Dios para este mundo, sino la manifestación plena para nuestras propias vidas. De suerte entonces que el reino de Dios, como el Señor Jesucristo mismo decía, ya se encontraba en medio de aquellas personas a quienes Él estaba predicando. Por medio de la presencia del Señor Jesucristo, el reino de Dios se había hecho evidente, de suerte entonces que su gracia, su amor, su poder, su misericordia, su perdón, se habían hecho presentes, de suerte que cada uno de nosotros pudiera experimentar el cambio y la transformación que el reino de Dios trae a nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo habla de eso como el reino de Dios que debe acogerse con la actitud de los niños. La actitud correcta entonces tiene que ver con la disposición a aceptar lo que Dios nos propone, a diferencia de aquello que cada uno de nosotros debe no darle prioridad o importancia a sus cosas personales. El Señor Jesucristo está indicándonos que por medio de la actitud correcta cada uno de nosotros va a lograr y va a alcanzar lo que el Señor está dando a nosotros como lograr el propósito de Dios para nuestras vidas. Con lo siguiente, el Señor Jesucristo va a indicarnos otro aspecto importante de la actitud correcta para participar del reino de Dios. Y tiene que ver cuando un líder se acerca a él a buscar del Señor Jesucristo una guía en cuanto a cómo obtener o alcanzar la vida eterna. En las palabras que tenemos acá en esta sección, hay algunas frases que podríamos considerar nosotros equivalentes. Lo que tiene que ver con entrar al reino de Dios, lo que tiene que ver con heredar la vida eterna, y más adelante la frase que los discípulos van a utilizar de salvarse. Estas son frases equivalentes que tienen que ver con el hecho de que cada uno de nosotros en nuestra vida logre y alcance las metas de lo que va a obtener, de conseguir y alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios entonces, o lo que el Señor Jesucristo está enseñando en este punto, es el hecho de cuál es la actitud correcta para participar del reino de Dios. Se dice que un hombre principal le preguntó a Jesucristo diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Seguramente tenemos aquí a alguien que tiene un interés genuino, alguien cuya vida había sido dedicada a buscar la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo le responde primero de una forma que podría considerarse que no responde adecuadamente la pregunta, pero hay algo importante que el Señor Jesucristo quiere insinuar con ello. El Señor Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Si el Señor Jesucristo va a responder a la pregunta de aquel hombre, quien seguramente conocía ya lo que era la voluntad de Dios expresa en los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, a lo que el Señor Jesucristo va a hacer referencia dentro de un instante en esta misma porción. Si el Señor Jesucristo iba a proponer algo mejor que la obediencia a los mandamientos para entrar al reino de Dios, tenía que reconocerse que el Señor Jesucristo era el representante de Dios, era Dios mismo manifestándose aquí sobre la tierra. Y por eso el Señor Jesucristo lo hace reflexionar y lo hace pensar. Y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Aquí no es una referencia de bueno a la bondad de Dios como la manifestación de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Aquí es la referencia a bueno en el sentido de la perfección total, de aquello que va a lograr que cada uno de nosotros sea justo de acuerdo a lo que Dios pide y demanda de nosotros. Así que el Señor Jesucristo, al hacer el énfasis de que no hay nadie bueno sino solo Dios, nos recuerda lo que el apóstol Pablo mismo nos dijo en una oportunidad: que no hay justo ni aun uno, que todos nosotros hemos quedado cortos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Y el Señor Jesucristo hace recordar, a aquel hombre hace reconocer que cuando se busca del Señor Jesucristo la dirección por medio de una palabra que ayude a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, hay que reconocerlo como palabra misma de Dios, porque Jesucristo, aquel que no cometió pecado, es aquel que nos puede dar a entender realmente qué es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios espera que cada uno de nosotros haga para
alcanzar esa meta de participar del reino de Dios. El Señor Jesucristo continúa en su respuesta a aquel hombre, haciendo referencia a 5 de los mandamientos, de los 10 mandamientos, mandamientos que tienen que ver con las relaciones de los unos para con nosotros. Les dice así el Señor Jesús: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquí, tal como Lucas los presenta, los mandamientos no están en el orden como aparecen en la lista de los 10 mandamientos. Posiblemente la razón por la cual coloca el mandamiento de honrar a padre y madre hasta el final puede ser con el propósito de terminar con un mandamiento positivo y no los mandamientos de prohibiciones que primeramente menciona el Señor Jesús en los primeros 4. El punto es que el Señor Jesucristo está resumiendo y se está enfocando en estos mandamientos a aquellas áreas de la vida que tienen que ver con nuestras relaciones de los unos con los otros. Los 10 mandamientos tenían que ver no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. En otra oportunidad, en el capítulo 10, cuando alguien más viene al Señor Jesucristo y le hace una pregunta similar, el Señor Jesucristo le responde con el resumen de la ley que él mismo presenta: amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquel hombre que en el capítulo 10 le pregunta en cuanto a qué ha de hacer para heredar la vida eterna, el Señor Jesucristo responde, o más bien, el Señor Jesucristo le pregunta a aquel hombre qué es lo que dice la ley, y él responde con estos 2 mandamientos, y el Señor Jesucristo le dice: bien has dicho. Así que aquel hombre supo lo que era para su propia vida, lo que Dios demandaba de nosotros: una buena relación con Dios y una buena relación con los hombres. A este otro hombre, en el capítulo 18, el Señor Jesucristo le responde enfocándose principalmente en aquellas áreas que tienen que ver con las relaciones unos con los otros. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo hace esto? Más adelante veremos que este hombre era un hombre muy rico, rico excesivamente, de suerte que en la mentalidad de los judíos del primer siglo, este hombre se encontraba en una buena relación con Dios, porque para ellos percibir la bendición de Dios era verlo en la abundancia material que tenía. No necesariamente significa que esto era correcto, pero era la perspectiva que ellos tenían en aquel momento. Así que de seguro aquel hombre se había enfocado en su vida de buscar cómo agradar a Dios y ser para con Dios la persona correcta. El Señor Jesucristo le va a decir por medio de estos mandamientos de una área en la cual él tiene que cuidar un poco más, un tanto más. Y cuando el Señor Jesucristo le recuerda estos mandamientos, el hombre le responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, también he tenido cuidado de este aspecto de las relaciones unos con otros. Pero el Señor Jesucristo le va a hacer ver que hay que ir un paso más allá de únicamente guardar lo estricto de la ley, a darnos completamente al prójimo. Y Jesús le responde: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En ninguna parte de la ley del Antiguo Testamento se hablaba de algo tan extremo. Sin embargo, sí se toca a lo largo del Antiguo Testamento la necesidad de tener misericordia y compasión para aquel que se encuentra en necesidad, de cuidar del hermano, de cuidar del prójimo. Así que el amor al prójimo significa estar pendiente de las necesidades de los demás. A aquello que el Señor Jesucristo le responde, dice Lucas que oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. No está el Señor Jesucristo hablando de un principio generalizado que deba aplicarse a la vida de todos, sino que esto es algo muy concreto y muy específico para la vida de aquel hombre. Si él quería entrar al reino de Dios, si él quería heredar la vida eterna, tenía que darse cuenta que necesitaba desapegarse del amor por un lado y del control que las riquezas, que los bienes materiales tenían sobre él. Eso significa que
cuando el Señor Jesucristo habla anteriormente de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño, también esa actitud de recibir el reino de Dios como un niño significa liberarnos de esa esclavitud que como humanos tenemos de los bienes materiales. Ya el Señor Jesucristo en muchas oportunidades ha hablado de la necesidad de no hacernos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, sino hacernos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni ladrones minan y hurtan. En otra oportunidad el Señor Jesucristo habló de que no debíamos afanarnos por lo que habríamos de comer, de beber o de vestir, sino que más bien debíamos buscar el reino de Dios y su justicia y confiar que todas esas cosas nos serían añadidas. Naturalmente uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene de malo los bienes de este mundo? ¿Acaso no son bendición de Dios? ¿Acaso no quiere Dios que nosotros prosperemos en esta vida y en este mundo? ¿Podría ser que la voluntad de Dios en algún momento implicaría que cada uno de nosotros pudiera ser beneficiado por su gracia y para cumplir los propósitos de Dios de cierta holgura material y económica? Pero el gran problema es cuando nosotros nos dejamos controlar por ello y por lo que el apóstol Pablo llama en la carta de la primera a Timoteo, el amor por el dinero. No es el dinero en sí, sino el amor al dinero el que es raíz de todos los males. Y aquel hombre que seguramente se encontraba muy contento, muy dependiente, muy confiado de su abundancia material, cuando el Señor Jesucristo le pide que se despoje de todo lo que tiene, eso es como quitarle su seguridad y lo hace sentirse triste. Triste porque era muy rico. El Señor Jesucristo le está pidiendo que lo deje todo por el reino de Dios. Y ahí está un asunto de prioridades. Aquel hombre, no se nos dice cuál fue su actitud o su respuesta, pero se sobreentiende por su reacción de tristeza. Aquel hombre no estuvo dispuesto a dejarlo todo por el reino de Dios. A esto el Señor Jesucristo responde cuando ve cómo había reaccionado por su tristeza, y seguramente aquel hombre lo escucha. Cuán difícilmente, dice el Señor Jesucristo, entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí? Que hay algo que nos impide a nosotros entrar al reino de Dios. Hay algo que va a evitar que cada uno de nosotros pueda participar del reino de Dios. No solamente es la falta de humildad, no solamente es la falta de disposición a darle a Dios algún lugar en nuestra vida. Lo más difícil para que nos impide el ingreso al reino de Dios es nuestro apego a este mundo. Circunstancias como las que nos están tocando vivir ahora con esta pandemia del COVID-19 nos hace recordar que este mundo es pasajero y que aquello que nosotros nosotros contamos ampliamente se nos puede escapar y se nos puede ir de las manos. Sin embargo, nos seguimos apegando, nos seguimos entristeciendo, nos seguimos afligiendo, nos seguimos tronando los dedos pensando qué va a hacer de nosotros con una economía que se encuentra al punto del colapso. Y el Señor nos dice, cuán difícil es que los ricos, aquellos que tienen riquezas, entren al reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que debemos aprender a despojarnos de nuestra dependencia de los bienes materiales como una fuente de seguridad para nuestra vida. Debemos despojarnos de esa confianza de nuestro bienestar y de nuestra seguridad material, física y económica, porque realmente eso es lo que nos va a impedir buscar hacer la voluntad de Dios en el mundo. Y el reino de Dios, aunque tiene que ver con algo futuro, también tiene que ver con nuestra actitud del mundo. Cómo nosotros vamos a servir a los demás. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le dice a aquel hombre, que al vender todo aquello que tenía, viniera y lo repartiera a los pobres. Ahora, no es que va a terminar con eso la pobreza del mundo, porque la pobreza del mundo es tal que no hay riqueza personal de alguno de nosotros que pueda darle fin.
pero sí significa que vamos nosotros a identificarnos con aquellos que están viviendo situaciones difíciles. Recordemos que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nos hiciera ricos a nosotros. Y aunque esta riqueza no se refiere a una riqueza material necesariamente, y seguramente lo más probable es que no se refiere a esta riqueza, se refiere al hecho de que el Señor Jesucristo, siendo el creador de este universo, estuvo dispuesto a humillarse y hacerse como uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pudiera en su momento poder llegar a ser hecho hijo de Dios, coheredero con Él de los bienes del mundo futuro. Naturalmente los discípulos se sorprenden cuando escuchan a aquellos y dicen: ¿quién pues podrá ser salvo? Para ellos la salvación, la participación del reino de Dios tenía que ver con los bienes materiales, y mientras más rica fuera una persona, más seguro podían estar de que tendría la salvación, porque de esa forma se manifestaba que había agradado a Dios y que Dios le estaba bendiciendo. Y el Señor Jesucristo le responde: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si bien es cierto que nuestro apego a los bienes materiales puede ser el mayor estorbo para buscar el reino de Dios, Dios es capaz de cambiar y transformar nuestros corazones y darnos la salvación por la gracia suya a través de Jesucristo. Pedro le responde: Señor, nosotros le hemos dejado todo, no solo sus posesiones, sino todo lo que ellos tenían, y te hemos seguido. El apóstol Pedro le confiesa a Jesús: nosotros ya lo hemos hecho. Y Jesús le dice: esto que ustedes han hecho no se va a quedar sin una respuesta por parte de Dios. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Si bien es cierto, hay bendiciones materiales, lo más importante en lo que el Señor Jesucristo plantea aquí es el participar de la vida eterna. No es lanzar hacia el futuro nuestras esperanzas en una utopía que nunca vamos a lograr y alcanzar, lo que algunos han llamado negativamente en cuanto a esta esperanza cristiana, que la religión es el opio de los pueblos porque es un adormecimiento de los grupos débiles para que no se sobrepongan a aquellos que tienen el control de las riquezas. Lamentablemente debemos reconocer que con gran frecuencia la religión misma se ha convertido en opresora. Y es ahí donde recordamos que no debemos apegarnos al amor a los bienes materiales. Es por eso que algunos incluso han llegado a hablar de la herejía de la teología de la prosperidad, que ha confundido la vida espiritual y la bendición de Dios con las riquezas materiales, y ha hecho que muchos se enfoquen negativamente en buscar su bienestar y posición social y económica en el mundo, olvidándose de que eso no es lo más importante que nosotros tenemos que buscar y alcanzar aquí, sino que tenemos que buscar que la justicia de Dios reine en este mundo. Justicia de Dios por medio de una vida conforme a la voluntad de Dios, justicia de Dios por medio del amor al prójimo y suplir las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor, una justicia de Dios que abandona a un lado al yo y que se sacrifica a ese yo por bien de los demás. ¿Cuál es la actitud correcta para participar del reino de Dios? La actitud correcta para participar del reino de Dios es aquella que el Señor Jesucristo señala en cuanto a cómo son los niños. Una humildad plena, un entregarse total, un desapego de los bienes materiales y un abandonarse plenamente en los brazos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que va a permitir que cada uno de nosotros, en las varias frases que encontramos en este pasaje, logre participar del reino de Dios, ya sea entrando al reino de Dios, heredando la vida eterna o salvándose. ¿Cuál va a ser la actitud de nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos nosotros como humanos a desapegarnos de la esclavitud que tenemos, a la dependencia del materialismo que impera en el mundo en que nosotros nos encontramos? Ya sea desde una perspectiva ideológica o desde la otra, para el hombre hoy en día, lo material es lo más importante. Sin embargo, Dios nos llama a dejar todo esto y buscar el reino de Dios, para de esa manera
lograr hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esta mañana, aparte de nuestra reflexión en la palabra del Señor, queremos aprovechar también para recordar algo importante de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, cuando murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Y queremos participar una vez más de los elementos del pan y del vino que nos permiten recordar la muerte del Señor Jesucristo y poder proyectarnos en esperanza hacia la venida del Señor Jesucristo, de suerte que cada uno de nosotros, en confianza y en dependencia de la obra de transformación, de cambio y de perdón que Dios hizo en nosotros, pueda proyectarse hacia esa venida, segunda venida del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, cuando estableció lo que nosotros llamamos como la ordenanza de la Santa Cena, lo hizo al recordar por medio de la participación de la Pascua aquella noche antes de su entrega por cada uno de nosotros. Por medio de la participación del pan y del vino, Él estableció un recordatorio que nos llevaría a recordarlo a Él y estar constantemente recordando y agradeciendo la obra que Él hizo a nuestro favor. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos recuerda estos aspectos. Pero antes de leer este pasaje que nos servirá de guía para nuestra participación de los elementos, vamos a recordar algunas palabras que el apóstol Pedro nos recuerda, primeramente en relación con lo que Jesucristo hizo al llevar nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, y segundo, por medio de la limpieza espiritual que a cada uno de nosotros se nos ofrece por medio de su sangre que se derramó a nuestro favor. En 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 25, nos dice así: Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, a partir del versículo 17 hasta el versículo 21, leemos así: Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En este pasaje, en esta última porción, Pedro nos recuerda realmente que no son los bienes materiales, no es nuestra postura o nuestras ventajas económicas lo que va a alcanzar para nosotros esa salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a aquel líder, que no era su posición económica lo que le iba a dar ingreso al reino de Dios, sino que es la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa es la que nos va a librar a nosotros, nos va a redimir de esta naturaleza pecaminosa. Hemos sido rescatados, dice Pedro, de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y eso es lo que nosotros recordamos al participar de los elementos de la Santa Cena. La obra preciosa que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Cómo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cómo Él fue hecho pecado por nosotros. Y cómo su sangre que fue derramada en la cruz es aquella que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir.
para que nosotros vivamos de una forma distinta para con Dios, en esperanza de la herencia de la vida eterna. Leyendo las palabras del apóstol Pablo entonces, en la primera carta de los Corintios capítulo 11, vamos a participar de los elementos de la Santa Cena. El apóstol Pablo nos dice de esta manera en la primera Corintios capítulo 11: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Amado Padre, damos gracias en esta mañana por el pan que nos recuerda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo partimos en conmemoración de cómo su cuerpo fue partido en la cruz del Calvario por nosotros. Y habiendo partido el pan, le dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos entonces a participar del pan en memoria del Señor. Comamos en memoria del Señor. El apóstol Pablo continúa diciendo: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos entonces a tomar la copa y beberla en memoria del Señor. Pablo concluye esta porción de esta manera: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy, al participar del pan y del vino, hemos anunciado la muerte del Señor. Esa muerte por medio de la cual cada uno de nosotros ha podido ser cambiado y transformado, y nos ha permitido la posibilidad de que el reino de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Cada uno de nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, ya ha sido hecho partícipe del reino de Dios. Cada uno de nosotros ha podido ingresar al reino de Dios. Y no es algo que tengamos que esperar para un futuro lejano. Ya somos parte de ese reino de Dios. Ya hemos sido salvos. Ya gozamos de la vida eterna por medio de Jesucristo. Ya hemos sido transformados. Ya hemos sido hechos nueva creación en Cristo. Y eso se lo debemos a la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y hoy hemos recordado eso al participar del pan y del vino. Que el Señor les bendiga, les anime, les fortalezca y les permita seguir adelante alcanzando los propósitos de Dios en su vida. Que sigan pasando un feliz y bendecido domingo.